Buenos días. Hoy continuamos viendo cómo es que Satanás va a obrar en nosotros los creyentes. Recordemos que Satanás tiene una manera especial de obrar en los no creyentes, pero a su vez también él obra en los creyentes. Y habíamos dicho que en los creyentes las primeras cosas que Satanás quiere hacer es sembrarnos duda. Duda con respecto a la palabra, duda con respecto a la obra de Dios en nuestras vidas. Quiere también Satanás que perseguir a la iglesia, promueve la persecución de la iglesia para que nosotros caigamos, ¿no? Finalmente en tentación, en pecado. Él se infiltra dentro de la iglesia para poder confundirnos, para poder hacer que nosotros miremos una vida que no es y empecemos a caminar en esa vida, ¿no? Esas son sus estrategias, ¿no? Por el momento. Él quiere dividir a su vez la iglesia. Ok, ahora vamos a abrir entonces otro punto más donde o cómo Satanás empieza a obrar o querer obrar en la vida de los creyentes, ¿no? Lo siguiente es que nos tienta a pecar, ¿no? Nos tienta a pecar. En el no creyente no, porque en el no creyente está viviendo en pecado, ¿no es cierto? El no creyente vive en pecado y es muy diferente al creyente. El creyente está viviendo en santidad, pero sí nos tienta a pecar. ¿Ok? La Biblia nos ilustra, por ejemplo, en este pasaje, en Primera de Crónicas 21:1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo, id y haced censo a Israel desde Berseba hasta Dan, informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Señor, Rey mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor hacer esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 460.000 que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Ok, ¿qué es lo que quería hacer David? Estaba ya en el reino, y David quería saber cuánta fuerza tiene para poder defenderse de todos los enemigos que pudieran venir a hacerle guerra. David inicialmente confiaba en Dios, confiaba en la protección de Dios, en el cuidado de Dios, pero ahora Satanás dice, vino e incitó en David. ¿Lo llevó a qué? A empezar a desconfiar del cuidado de Dios y a confiar en sus propias fuerzas. Entonces, si iba a confiar en sus propias fuerzas, tenía que saber cuántos guerreros él tenía. Aún Joab, su escudero, su general, le decía, ¿para qué procura mi señor hacer esto? Esto va a ser pecado para Israel. Porque todos los siervos del Señor son siervos del Señor. En otras palabras, todos los hombres que están en el reino están dispuestos a sacar espada. ¿Para qué? ¿Para qué contabilizarlos? ¿Por qué? Porque David quería, ya había sido incitado, y él quería ahora medir sus fuerzas y saber realmente cuánta fuerza tenía. Verso 7. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces, a Satanás le encanta que nosotros empecemos a confiar en nosotros mismos, a confiar en nuestras fuerzas y a desconfiar en Dios, a desconfiar en las cosas que Dios puede hacer por nosotros. En Efesios 6:10, Pablo nos dice también a nosotros, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, nuestra fortaleza debe estar en qué? No en nuestras propias fuerzas, no en lo que nosotros podemos hacer, no en nuestras capacidades, sino en el poder de la fuerza de nuestro Dios. Pero Satanás nos tienta a perder la fe en el Señor.
nos tienta a buscar nuestras propias fuerzas. En Lucas capítulo 22, verso 31, el Señor le decía, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Dice que Satanás te ha pedido para qué, para ser zarandeado, ¿no? El zarandear es el acto de separar el trigo de la cizaña que podría haber, ¿no? Como cernir, ¿no? Y ese es un sacudir, ¿no? Entonces, Satanás le había pedido para qué, para ser sacudido. ¿Para ser sacudido en qué? En su fe. Para que él deje de mirar a Dios y empiece a qué, a mirar sus debilidades o sus propias fortalezas. Y por eso es que Jesús le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque la intención de Satanás, a través de ese zarandeo que iba a hacer con Pedro, era que su fe decaiga. Quería destruir su fe, quería separarlo de su fe. Y el diablo, cuando obra en diversas circunstancias en nuestras vidas también, ¿es para qué? Es para separarnos de nuestra fe, es para hacernos dudar de nuestra fe y empezar solo a confiar o en nuestras fuerzas o mirar solo nuestras debilidades y no estar confiando en el poder de Dios. En primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Dice que Satanás, como un león rugiente, está buscando a quien devorar, quién va a caer. Y dice en el verso 9, curiosamente, al cual resistid firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe. ¿Por qué? Porque Satanás está buscando, como león buscando a quien devorar, ¿qué? Destruir tu fe. Está buscando, ¿qué? Tirar abajo tu fe, que ya no confíes en Dios y que empieces a confiar en tus propias fuerzas. Eso es lo que pasó con David. A David empezó a rondar Satanás y de pronto cuando David estaba ahí, lábil en un momento, lo incita a hacer el censo. Y lo lleva a eso, lo lleva a pecar finalmente contra Dios. De la misma manera, Satanás nos va a incitar muchas veces a que nosotros lo hagamos así, lo hagamos de esa manera. Por eso es que en Efesios capítulo 6, verso 16, cuando habla de la armadura de Dios, justamente para protegernos de esos ataques de Satanás, dice, sobre verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces son dardos de fuego que va a estar atacando en nuestras vidas, que va a atacar nuestra fe. Pero de nuevo, como Pedro dice, resistid firmes en la fe, como acá en Efesios dice, toma el escudo de la fe. Tienes que tomar tu fe y mantenerte ahí en tu fe, no confiar en tus fuerzas, no confiar en tus debilidades, confiar en lo que Dios va a hacer por ti, en lo que Dios está haciendo por nosotros. En otras palabras, nuevamente, cuando nuestra fe está decayendo, cuando estamos dejando de confiar en Dios, tenemos que volver a las Escrituras, tenemos que volver a la palabra de Dios y recordar quién es el que sostiene nuestra fe. Recordemos que como creyentes, Satanás está buscando eso constantemente en nuestras vidas. Va a querer bajar nuestra fe a través de cosas que nosotros vemos, o sea, a través de nuestra propia carne, cosas que escuchamos y que vemos en el mundo, a través del mundo, demonios mismos que quieran susurrar a nuestros oídos algo para nosotros mirar algo y comenzar a desconfiar. Aún va a querer que nosotros miremos dentro del mismo pueblo de Dios alguna escena, alguna circunstancia para que nuestra fe empiece a decaer y empecemos a confiar más en nuestras propias fuerzas. Pero debemos resistir con nuestro escudo de la fe. Satanás quiere además llevarnos a pecar. ¿De qué manera? Recordemos, Satanás nos quiere llevar a pecar como confiando en nuestras fuerzas, dejando atrás nuestra fe. Satanás nos quiere llevar a pecar como mintiendo. Él quiere que nosotros mintamos. Porque sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos
veraces. Miren, en Hechos 5:3, en esta iglesia dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Ananías y Zafira quisieron mentir a Pedro acerca de una venta de una propiedad y decirle a él que sí, estaban ofrendando la venta de toda la propiedad. Pero no era así, ellos habían quedado un poco y Pedro le decía justamente en este pasaje que era su derecho si ellos querían quedarse con un poco y solo ofrendar el otro poco, pero no. Querían mentir a Pedro y llenarse de gloria diciendo que toda la venta lo habían ofrendado, cuando no era así. Entonces, ¿pero quién fue el autor de llenar su corazón de estas cosas? Satanás. Entonces, Satanás quiere inducirnos, quiere llevarnos a qué? A la mentira. Quiere llevarnos a nosotros a mentir. Recordemos que en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les decía la gente del mundo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, decía el Señor. ¿Ok? Entonces dice que Satanás es padre de mentira, ¿no? Es mentiroso y es padre de mentira. Por tanto, los no creyentes están viviendo en una mentira constante y están diciendo mentiras constantemente. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo, ¿no? Y su padre los lleva a estar mintiendo constantemente. Los creyentes no, los creyentes hablamos verdad, los creyentes permanecemos en la verdad, pero Satanás va a inducirnos a qué? A hablar mentira, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con Ananías y Zafira, que les costó bastante caro lo que quisieron hacer. Pero Satanás quiere que nosotros mintamos, que nos quiere tentar a pecar en esto, en la mentira, ¿no? Y en Efesios capítulo 4, verso 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros hablemos la verdad constantemente cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por eso es que en el mismo Efesios capítulo 6, verso 14, hablando de la armadura de Dios, ¿cómo es que nos podemos defender de esto? Por eso es que la Biblia dice en Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿no? La verdad es un escudo, es una protección contra las artimañas de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que mantengamos nuestra fe siempre en alto, que nosotros siempre digamos la verdad, y estas dos son armas muy poderosas para evitar que Satanás pueda venir a tentarnos en nuestras vidas, a inducirnos a pecar. Así es que ya lo sabemos, los no creyentes viven confiando en sí mismos. Los no creyentes viven mintiendo, viven en mentira y viven mintiendo constantemente. Los creyentes no viven así. Los creyentes viven confiando en Dios, los creyentes viven hablando solo verdad. Por eso es que Satanás viene a hacernos pecar y nos induce a que nosotros confiemos en nuestras fuerzas y dejemos nuestra fe y mentir. Así es que agarremos la armadura de Dios y protejámonos de los ataques de Satanás. Levantemos nuestro escudo de la fe en alto para apagar los dardos de fuego del maligno y ciñamos nuestros lomos, como dice aquí, con la verdad. Hasta la próxima.